Como dijo Miguel, vamos a comenzar con una palabra de oración. ¿Listo? Y es importante tener la oración siempre presente porque la oración es nuestro medio de comunicación con aquel que nos da toda autoridad. Realmente nuestro trabajo y nuestra función de iglesia como hijos de Dios funcionando en un cuerpo local no tiene que estar, no debe estar nunca separado aparte de la oración. La oración es importantísima, hermano, porque la oración es el hilo conductor, digámoslo así, el hilo que nos conecta con la presencia del Señor y a la vez es el hilo que nos trae, por decir así, es como el cable que conecta a la fuente de todo poder, que es el Señor de los cielos, con nosotros humildes servidores del Señor, por medio de su Espíritu. Entonces es importante la oración. Por eso la oración debe hacerse y obviamente seguimos motivando a los hermanitos en el amor del Señor a estar presencialmente acá en el local, porque la oración en el abrazo fraternal y en el sentir como humanamente, en nuestro sentir de hombres y mujeres de Dios, es bueno estar aquí presencialmente. Zoom en verdad da una ventaja, pero Zoom solo es fue un reemplazo momentáneo a unas circunstancias que Dios permitió por pandemia. Bueno, amados hermanos, espero me estén escuchando bien. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 8 en adelante. Ahí donde estamos nosotros ahora, continuando en la historia, llamémoslo así, en el entender la palabra, en el comprender la verdad y también el de vivir esta verdad, hermanos. En la enseñanza que nos está dejando el Señor en Marcos capítulo 6, versículo 7 en adelante sobre el servicio, sobre la manera en que nosotros ahora servimos y cómo vamos a funcionar en el cuerpo local como iglesia, ¿no? En parejas, bueno, y bajo unos conceptos y unas condiciones que Dios mismo pone. Son las condiciones de Dios, no son las condiciones de la iglesia y de nosotros. Entonces, muy bien, estamos viendo y hemos visto hasta ahora como seis principios o seis puntos para entender el concepto o el bosquejo que está en Marcos capítulo 6, 7 en adelante. El primero que hemos visto es que el Señor llama, el segundo que vimos el Señor envía cuando comienza a enviarlo, el tercero que vimos el Señor respalda, ¿de qué manera respalda? Al enviar de dos en dos y al dar autoridad. Ahí donde vamos ahora, pero hemos visto otros conceptos que es que también el Señor nos va a mandar, nos va a enviar donde otros han sembrado, para que no nos desanimemos. A veces trabajamos y no vemos resultado, ¿no? Y eso trae un poco de desazón. Pero hemos olvidado, hermanos, olvidamos de que el trabajo es de Dios y el crecimiento lo da el Señor. Nosotros solo tenemos que ser unos instrumentos limpios en sus manos, limpios, para que Él pueda usar instrumentos limpios. El que está de alguna manera sucio, y cada uno de nosotros sabe en qué aspecto estamos manchaditos, ya no será igual, ¿no? El Señor dice en el Salmo 106, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Eso veamos con los caballeros este sábado atrás, ¿no? Cómo el Señor nos da el privilegio, tenemos el privilegio, el beneficio, la gracia de Dios que Él nos está mirando. Qué bueno, ¿no? A veces algunos de nosotros tenemos como naturalmente el deseo de ser visto, ¿no? Llamar la atención, se llamaría eso, ¿no? Cuando tenemos déficit de atención. Yo, por ejemplo, yo luché con eso de joven, porque a uno le gusta resaltar y a veces uno no resalta de la manera correcta. Pero el Señor me ha estado ya, ese aspecto lo he mejorado bastantísimo, pero de joven luché mucho con eso, ¿no? Entonces quería siempre como llamar la atención de alguna manera, ¿no? Pero el Señor me ha enseñado también que no necesito llamar esa atención, Él ya me está atendiendo si yo ando correctamente y tengo un corazón de acuerdo al corazón del mismo Señor. Entonces, mis amados hermanos, cosecharemos y sembraremos. También hablamos de la dependencia de Él y vimos algunas cositas sobre la provisión. Vamos a ver otra vez algo más de eso para no perder el hilo. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 8 hasta el 10. Porque hay un contexto cultural. En exégesis hay que entender, hermanos, la cultura por la cual, o sea, ¿a quiénes iba enviado este mensaje? Obviamente fue a sus discípulos, ¿verdad? Pero como Marcos habla del siervo de Dios, Marcos es la historia del siervo de Dios,
esa historia de servicio como siervos, teniendo el ejemplo del Señor, pasa al pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces esos principios son aplicables para nosotros. Pero en el contexto cultural, esta cuestión de que Él les envió sin nada era por algo muy interesante que sucedía o que tienen por costumbre en el Medio Oriente, sobre todo en Israel en tiempos de Jesús era así. No sé si ahora o actualmente se vive o se aplica de igual manera, pero naturalmente y culturalmente en el Medio Oriente ellos tenían una manera de tratar al extraño muy diferente a como hoy día nosotros tratamos a los extraños. Hoy en día nosotros no le abrimos la puerta a cualquiera, ¿no? Incluso la misma palabra dice, si alguno viene con una doctrina extraña, ni siquiera le habla. Entonces, cuando vienen los testiguitos de Jehová, ¿no? Por la ventanita, pero nada más, si usted no está preparado ni se enfrente, más bien, ¿no? Los invito después al culto, pero en realidad no hay que abrirle la puerta al extraño. En el Medio Oriente era diferente. Y también la autoridad de Cristo, que es lo que estamos también resaltando, porque todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hagamos, palabra de obra, aquí en la iglesia, por fuera de la iglesia, en nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en todo hay que tener en cuenta este concepto y esta verdad de actuamos, vivimos y pedimos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor, vimos el jueves anterior cómo el Señor tuvo compasión, y eso lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 36, hasta el inicio del capítulo 10. Él dijo, tuvo compasión de las multitudes y Él envía. Por eso nosotros tenemos que cultivar ese primer aspecto en el servicio, que es la compasión, incluso entre nosotros mismos. A pesar de que tenemos años conociéndonos, aún pecamos. Y es cierto, yo he caído en ese pecado y estoy cambiando bastantísimo, créame, en vista de lo que está estudiando, no porque el estudio en sí, quiero recalcar, ay, no, entonces empezó a cambiar cuando el estudio comenzó, no, sino porque el Señor a través de varios acontecimientos de nuestra vida me ha enseñado esto a ser misericordioso, a buscar ser, no es que lo sea al 100%, quiero ser misericordioso, así como el Señor lo ha sido conmigo. Entonces aplico también el concepto del Señor que no debemos hacer con otros, en verdad, o hagamos con otros lo que queremos que también a nosotros nos hagan. Ese sería el concepto. Entonces el Señor envía a sus discípulos a las multitudes. Hay dos grandes comisiones, llamémoslo así. Una pequeña comisión, que es la que se ve aquí en Marcos 6, 7, 11, en Mateo 10 y en Lucas 9, que es la pequeña comisión. Él los envía a las ovejas perdidas de Israel. Vayan a las ovejas que no tienen pastor. Y después en Mateo 28 él habla de la gran comisión. Por eso él dice, toda potestad me es dada en el cielo. Esta semana estuvimos hablando con los hermanos que se van a bautizar. Este domingo hay bautismos. 2 hermanos se bautizan y estuvimos hablando sobre ese concepto. ¿Dónde comienza el concepto del bautismo? En la autoridad de Cristo. Porque dijo, toda autoridad me es dada. Por tanto, le dice a ellos, lo dice a nosotros, vayan y ¿qué? ¿Conviertan las personas? No, no estamos llamados a convertir, eso lo hace el Señor. Prediquemos el Evangelio y a los que crean, que se vuelven discípulos, ¿los dejamos botados? ¿Los dejamos abandonados? No, tráiganlos a la comunión de la iglesia. ¿Para qué? Hagan discípulos, bautícenlos en el nombre, ahí donde está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre como algunas asambleas enseñan. Por ejemplo, leí la semana antepasada, no lo sabía, me sorprendió, pero se fue confirmado obviamente. Por ejemplo, los adventistas, ellos bautizan en el nombre de Elena de Elena de White. Ellos bautizan en el nombre de la iglesia adventista, en el nombre de Elena de White. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay congregaciones que bautizan en el nombre de sus líderes. Eso es un pecado, es aborrecible. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y eso lo dice en Mateo. Entonces, ¿por qué? Porque el propósito del Señor está en Isaías, ¿no? 61, me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice en Isaías 61, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Estos mismos conceptos y trabajos son para nosotros, porque el Señor tiene ahora a su iglesia, a su esposa, como su extensión, ¿no? Nuestras esposas son nuestra extensión. Entonces, es un buen ejemplo de la unidad. Hablamos con los hermanos precisamente de este concepto, ¿verdad? De que debemos en esta unidad mostrar, cuando hablamos del matrimonio también con ellos, ese aspecto de la unidad. Si hay alguno que tenga el micrófono abierto, por favor, me ayuden teniendo cuidado. Ya encontré quién era.
Muy bien, hermanitos. Entonces, el Señor ese trabajo nos lo da a nosotros. Somos sus instrumentos, ¿no? Dice la Escritura. No tengamos temor de creer esa gran verdad, que somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Herramientas. ¿Dios necesita a alguien? No, no nos necesita. Pero el Evangelio necesita ser mostrado, no solamente hablado, no expresado, sino vivencialmente visto. Y la gente ve el Evangelio en nosotros. Por eso Pablo en Efesios 1:16 habla de eso. Pablo dice que nuestra fe o la fe de los efesios se oía, ¿verdad? Y se veía. Y es interesante esto, ¿no, hermano? Nosotros también estamos llamados, esa es nuestra tarea, a que nuestro evangelio, perdón, el evangelio, no nuestro, el evangelio sea visto y sea oído por otros, pero a través de lo que vivimos como iglesia. Si nos ven agarrados como enemigos, no somos iglesia. Si nos ven distanciados por diferencias bobas, muchas, casi 100%, por decir algo, ¿por qué digo el 100%? Porque el Señor manda, perdónense los unos a los otros, así como Cristo nos perdonó en Él, ¿no? Entonces tenemos el perdón, actuamos el perdón. Bueno, y hay varios ejemplos. Vamos a ver los dos puntos que nos quedó el jueves anterior, que ahí fue donde llegamos a Efesios 6:10, porque vamos a entender que vamos a entrar al terreno que no es nuestro. El terreno nuestro es este, por decir, donde está el pueblo de Dios, es un terreno ¿cómo? ¿Cómo es el terreno, por decir? No quiero que me vayan a malinterpretar, ¿no, hermanitos? Por favor. No estoy hablando de ese tome posesión, como algunos enseñan, pise que eso es suyo y reclámelo y pídale los tesoros a los egipcios y a los filisteos. No, eso no tiene aplicación en la iglesia de hoy. Pero sí el lugar donde está el pueblo de Dios, ¿cómo es? Debe ser un lugar, pues ese lugar en el hecho de que hay un santo, ¿cómo sería? Santo, porque con nosotros está el Señor, es como el término para entender. Por eso en la congregación debemos en todo ser reverentes y santos. Por eso, por ejemplo, el domingo hablamos de la cuestión de los chiclecitos, los chicos son así. Yo era uno, y eran a 26 como dejé bancas. También, eso cuando es uno chico, pero hay que entender desde ya el respeto a la casa de Dios, ¿no? Cuando venimos a la casa de Dios, papitos, estén pendientes de que nuestros hijitos no estén embolatados. De pronto sí que hagan cosas que tengan que ver con la verdad, pero no embolatados ahí en el celular o viendo cosas que no convienen y el culto por ahí en un lado y sus mentes por otro. Nosotros aquí venimos, para no perdernos del tema, entender que vamos a entrar a un terreno del enemigo. Y si entramos en el terreno del enemigo, tenemos que ir preparados, hermanos. Eso no es ir como topatolondra, como si cualquier cosa, porque ¿qué pasa? El enemigo tiene poder. Poder para nosotros, si lo sabemos entender, es un poder nulo, pero si usted abre las puertas, en cierta manera, permite, Satanás va a manejar. Le dijo el Señor a pero Satanás me ha pedido para zarandearos. Algunas veces Satanás va a decir, bueno, yo quiero a Miguel porque es que Miguel no está bien. Pongo el ejemplo, ¿no, Miguelito? O a Nelson o a Virgilio. No está bien, entonces puedo controlar. Entonces el Señor va a orar por nosotros que nuestra fe no falte, pero hermano, Satanás nos va a zarandear. Ha pasado y seguirá pasando. Entonces, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Y varias versiones hablan de fortalecer, ¿de qué manera? Dice, confortados o sean fortalecidos. ¿Dónde adquirimos fortaleza? Bueno, hay varias fuentes de la fuerza del Señor, ¿no? Fortaleceos en el Señor. ¿Dónde? En la oración. La oración, fuente de poder para adquirir fuerza, fortalecer. ¿Dónde más adquirimos fortaleza? En el Espíritu Santo, que andemos en el Espíritu y no en la carne. Es imposible que usted sea espiritual y a la vez carnal. No, ese concepto no se aplica a la verdad del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué más? Fortalecidos en la comunión, fortalecidos en la palabra, fortalecidos en el servicio, fortalecidos en la oración, dijimos, en la alabanza, en la obediencia. Hermanos, ¿en qué, hermanita? En la oración ya mencionamos, exacto, es muy importante. Esa fuerza, Pablo nos habla, ahorita vamos a ese verso en Colosenses, que ya está actuando en nosotros. Es como tener la batería sobrecargada, hermanos. Hay que sacar esa energía en cierta manera, el ejemplo, y estamos ya cargados. Eso se llama ser llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia, según vimos, por ejemplo, un ejemplo en Hechos capítulo 4, la iglesia pidió ser llena del Espíritu Santo cuando pidió oración por la libertad de Pedro, creo que era el contexto ahí. ¿Y qué pasó? El Señor llegó al lugar y los llenó. ¿Y todos qué? Se revolcaron en el piso y brincaban como monos y se reían con la risa santa o el borracho en el... No, eso son mentiras.
fueron y hablaron la palabra de Dios. Hablaron con denuedo, sin miedo, sin vergüenza, sin temores, porque entendían que iban a respaldar. Y nosotros vamos a hacer lo mismo, hermanos. Entonces, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Es la fuerza de quién? Del Señor. Porque también debemos entender esto, hermanos. Vamos es en la fuerza y en el poder del Señor. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso nosotros tenemos que primero entender que somos llamados a algo específico, ¿verdad? Algo específico, ya sea en el servicio o en lo que vamos a hacer como iglesia hacia afuera. Tenemos que entender eso. Segundo, tenemos que, el otro concepto que dijimos, no solamente entender el llamado, sino prepararnos, porque la palabra de Dios dice que dice, tomad que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? No vamos a usar la psicología, la pedagogía, la filosofía, nada de eso, hermano. Vamos a usar la palabra de Dios, nada más. Aquí somos cristocéntricos, lo seremos siempre, y la Biblia es la autoridad suprema que nos muestra el Señor, hermano. Entonces vamos a ir conociendo la armadura de Dios con la palabra de Dios, dice, y en el poder de su fuerza. Y para eso dice, vestidos, dice en Efesios 11, o más bien revestidos, es póngase sobre la ropa otra cosa. ¿Cuál es la primera ropa que tenemos? En realidad hay como tres estados ¿cómo decir? De presentación delante del Señor. Estamos primero desnudos delante de Él. Segundo, Él nos viste con vestidura de salvación. Y el que no esté con vestidura de salvación, dice en Apocalipsis y en otros textos de la Escritura, pues hay un problema ahí. Por eso da la enseñanza, la parábola de la invitación a las bodas. El que entra con las vestiduras incorrectas no va a estar ahí. No puede estar ahí. Buenas obras, fuera. Iglesia religiosa, fuera, no sirve. Cristo debe ser. Por eso, hermanos, muchas veces el evangelio se debe enseñar afuera para los que no conocen, pero tristemente el evangelio también se tiene que enseñar dentro de la iglesia. Porque muchos de nosotros, yo debo reconocerlo, hermanos, yo como hablé con los hermanitos del bautismo, yo en realidad yo creo que conocí verdaderamente al Señor después yo creí que lo había aceptado a los 18, pero no fue a los 18. Yo conocí al Señor a los 18, pero recibiéndolo en mi corazón realmente con una conciencia ya firme de que en verdad era salvo fue después de los 25, después de que me alejé. Porque eso tiene que ver con la perseverancia de los santos. Un verdadero santo de Dios persevera. Ahí está, no es el que va al mundo a decir, bueno, como a mí me enseñaron en cierta manera, es que el creyente, el joven debe pasarse un tiempito por el mundo. ¿Para que pruebe lo que es el mundo y después vuelve? Mentiras. ¿Cuántos hemos perdido porque se fueron al mundo y allá quedaron atrapados en el lodo de ese fango? Y nosotros aquí, yo fui rescatado por gracia, muchos de ustedes fueron rescatados por gracia estando en el mundo. Por eso entiendo la misericordia de Dios, hermano. No es un juego, porque al hacerlo estamos tomando un poco la sangre de nuestro Salvador. Entonces por eso debo vestirme desnudo, vestidura de salvación, y la tercera vestidura, ¿cuál sería? Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿no? Dice también estar firmes, y hay otra palabrita, dice, después del 12, que no tenemos lucha contra carne, dice, por tanto, en el verso 13, tomad que toda, no alguna. Usted no puede coger la palabra y dejar la otra, ¿verdad? No puede quitarse el calzado andando descalzo y ponerse una parte, no, nada de eso. Tiene que ir con toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, resistir y estar firmes como iglesia, resistirlo del ataque. Yo sé que muchos de nosotros hemos sido atacados. Hoy día, algunos de ustedes literalmente al día de hoy están siendo atacados por Satanás en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor va a permitir, como en el caso de Job. Pero hermano, tenemos que estar firmes. Para eso estamos en la comunión, para cuidarnos también, pero es su tarea, hermano. En realidad la pelea no la puede. Ya quisiera yo pelear por algunos de ustedes, como en el caso en el caso pelear por mi hijo. Él tendrá que pelear su propia batalla si está llamado a salvación. Lo digo con tristeza y con vergüenza. Pero nuestros hijos ya son libres en sus decisiones que tomaron. Desafortunadamente quisiéramos nosotros volver atrás y corregir las cosas. Lo que fallamos no, hermano. Ya el Señor ha perdonado nuestros errores como padres, como siervos o como testigos ante ellos. Dios nos ha sabido perdonar. Pero tenemos y pedimos misericordia por ellos. Por eso debemos orar por nuestros
por los niños que van a venir. Me estoy apersonando porque ya me considero el abuelo, el nono o el tío de los que van a llegar, me perdonan. Y estaba viendo la barriguita de Jenny ahí tan bonita y toda tensadita y toda hermosa. Hermano, hay que orar por esa bebé, sí, ponerle las manos ahí, orar por esa bebé, por Yuri, por Jenny y por Jennifer acá. Hermanos, por los varones que van a estar detrás de ellas, preparando, o sea, llevando esos chiquitos a la nietica, a Nicolás, bueno, aunque Nicolás está en otro estado, pero la nonita conoce la verdad y la nonita va a estar una nona intensa, no tóxica, una nona que va a cuidar y va a proteger su nieta para llevarla al evangelio. Así, hermano. Entonces, en la traducción, en la Biblia textual dice, su revestido significa sumergirse en las vestiduras, pónganse algo sobre. Hermanos, eso es, digamos que obligatorio, pues tiene que ser así. Usted no puede andar, es un requisito exacto, porque en verdad estamos en una guerra y la guerra es constante, ¿no? Aquí estando acá no nos exime de estar en esa guerra diaria, por eso siempre constantemente tenemos que tener toda la armadura de Dios que está en Efesios, que eso es otro tema. Entonces, ya que tenemos la victoria asegurada, mis queridos hermanos, vamos en el, vamos en el nombre del Señor Jesús, ¿no? No vamos a ir en el nombre de denominación. Aquí no sirve, aunque la asamblea de los hermanos no es denominacionalmente una denominación, ¿verdad? Sí, es denominación bautistas, presbiterianos, calvinistas, metodistas, anglicanos, bueno, X o Y, movimiento misionero mundial, son denominaciones. Nosotros no somos denominaciones, no tenemos ese rango. Eso no tiene nada que ver, es cómo estamos viviendo la fe. Nosotros estamos viviendo la fe como hijos de Dios que hemos creído y nos hemos congregado y aquí estamos cumpliendo lo que la palabra dice. Entonces cuando llaman, vayan a Emaús, no vayan a Emaús. Fuércelos a la iglesia, no. Que entiendan la autoridad de Cristo, que la gente comprenda, acepte la autoridad de Jesús y la salvación que Él da y después venir a discipularlos. Para eso necesitamos maestros. Yo soy maestro, pero un maestro solo no hace verano, como dicen por ahí, dice la golondrina, ¿no? Hay más maestros aquí escondidos, o sea, ocultos, que aún no han sacado sus dones. Hay maestros para la alabanza o maestras para la alabanza, hay maestros para la enseñanza o maestras para la enseñanza, para niños, para jóvenes, en ese aspecto de enseñar, de dar mi don, ¿verdad? De alguna forma, no todos obviamente, pero necesitamos que los maestros que el Señor está formando aquí entre ustedes ya salgan para servicio de todos. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos solamente en oración, o sea, entendiendo el llamado, me fui hacia atrás, sino preparándonos en conocimiento y sabiduría, que es lo que estamos haciendo. Y tercero, preparándonos en consagración. Ese es el último punto de todo este tema, porque si no vamos consagrados, hermanos, también es inútil, ¿verdad? Porque estaremos en realidad en cierta forma haciendo lo que Dios no nos mandó, ¿sí? Como presentando un fuego extraño, aunque estamos llamados a llevar el evangelio y a ser testigos, pero tenemos que ir seguros que el Señor nos consagra. ¿Qué significa eso? Nos pone aparte, nos impone esa tarea, ese es el término consagrar, porque si lo usamos como da la idea hoy moderna, consagrar sería solamente como los sacerdotes, ¿no? O los pastores, ¿verdad? O el líder, es el que tiene que ir y los demás si quieren ir van y le toca al hermano lidiar y salga a evangelizar. Y, no, hermano, la visitación a los enfermos, a los sanos, la predicación del evangelio afuera es tarea de todos nosotros, no tarea solamente del pastor o del anciano o bueno, el que esté a cargo. Dice algo interesante en Lucas 10, que Lucas 10, 17, 18, ellos volvieron porque hay dos acontecimientos iguales. Cuando él envía a los 12 y más adelante, dice en Lucas, mandó a otros 70. O sea, esa palabra otro a mí me dice que ya había mandado antes a 70. La enseñanza de los 70 son los principios para nosotros. Y por ahí se dice en Lucas que él envió a otros 70. Y ellos cuando volvieron en Lucas 10, 17, 18, dice, y volvieron ellos con gozo, ¿cierto? Y lo voy a leer aquí, ya lo tengo remarcado porque es parte del estudio, listo. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, yo imagino que también los apóstoles cuando fueron los 12 volvieron con gozo diciendo. ¿Y qué hicieron? Ay, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por eso no vamos en el nombre de la denominación, en el nombre del líder. Yo vengo en el nombre del señor Carlos allá, el que es el señor David, que son los líderes de allá, o el señor Nelson, Omar, o bueno, los nombres que vengo aquí, que son los líderes allá, los diáconos, los que sirven, la hermana Marta, la hermana Elena. Vamos en el nombre de ellos. No, hermanos, vamos a ir en el nombre de Jesús. Y si nos van a dañar o como a Esteban,
hermanos, y lo digo con el corazón, y eso puede pasar, muramos, hermanos, como murió Esteban, pero en el nombre del Señor. No pensando que muero por la iglesia, por allá por los 30 o 40 ya de la comunión, y muero por ellos. No, hermanos, si morimos en este caso por llevar el evangelio, que muramos, entendiendo que lo hacemos en el nombre del Señor. Y dicen ellos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo el Señor. Y ahora os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hay que tener cuidado en el ejemplo acá, porque el Señor no dijo esto tan literalmente en cierta forma. La misma Biblia nos dice que hay unas imágenes, unos símbolos de lo que significan. Satanás se llama la serpiente antigua, y también se le conoce. Entonces la serpiente, porque como entramos a terreno del enemigo, obviamente el Señor dice eso porque es del texto. Lean el contexto de Lucas 10, 17 al 20, habla de que los demonios se sujetaban. Por eso él les dijo, yo les doy potestad de hollar serpientes, o sea, demonios en ese aspecto, y escorpiones. Eso está en Apocalipsis también, cuando los abismos son abiertos y esas nubes de oscuridad que salen, cuando se abren los abismos salen los escorpiones. Eso está en Apocalipsis, pero no vamos a ir para explicar eso, llegará el momento en que vamos a ver. Entonces es una imagen de lo que es Satanás y sus huestes. Dice, sobre hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dañará. Hermano, no piense que voy a mostrar que el Señor está conmigo, usted le mete la mano a unos 10 escorpiones a ver qué pasa. Yo digo que qué pasa, pues en la mañana el culto y en la noche el entierro, porque usted hace eso, usted está perdido, hermano. Y si le mete la serpiente, que en el nombre de Jesús, no hagan eso, es ignorantes. Hay gente ignorante y lo hacen. Nosotros no somos tan ignorantes, nosotros somos más inteligentes. Espero, ¿no? Entonces, hermanos, dice, ¿qué significa esto que veía a Satanás caer como un rayo? Miren lo que dice el Señor a los que usaron su nombre. Y la palabra caer, porque dice, no se regocijen de que los espíritus se sujeten, eso es lo más secundario, sino que regocijados que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y además de que nuestros nombres están escritos en los cielos, hermano, alegrémonos. Qué hermoso es saber y entender, hermanos. O sea, si usted me entiende la palabra entender, valga la redundancia, ser instrumento de Dios. Esa es la mejor satisfacción, es lo que llena más. Así sea arreglando una mesita, haciéndolo más humilde, porque tenemos para entender, no porque el arreglar o alistar mesas o sillas en la comunión sea poca cosa, es importante. Imaginen usted llegar a un culto y todo amontonado y nada, y todo en desorden. No, hermano, eso es muy clave. Lo doy como un ejemplo, que eso tan sencillo es tan importante como el que hace las cosas más visibles o más grande humanamente hablando. Pero lo hacemos en el Señor, en el nombre del Señor. Pero en fin, lo que dice, para no alejarnos mucho del tema y lo que quiero. ¿Qué quiso decir Jesús con la declaración que veía a Satanás caer como un rayo? La palabra griega caer significa descender de un lugar más alto a otro más bajo. Significa postrarse, significa perder autoridad, ya no tener fuerza, ser lanzado fuera de un estado de prosperidad. Entonces, si lo aplicamos a este concepto y a lo que pasó con los discípulos, lo que va a pasar con nosotros cuando salgamos, Satanás pierde poder cuando actuamos en el nombre del Señor Jesús. He ahí la clave. Porque en Hechos habla la historia de los hijos de un tal Exeba. ¿Se conocen la historia, no? Y ellos vieron que Pablo sacaba demonios y se fueron los muchachos, es decir, te reprendemos en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo el demonio? Yo a Jesús lo conozco, yo a Pablo lo conozco, pero ustedes quiénes son, y págate, les dio y los trilló. Hermanos, que ninguno vaya a volver trillado porque se le ocurrió hacer las cosas incorrectas, ¿no? Zarandeado por el demonio. Por eso hay que tener mucho cuidado, a Satanás se le resiste. Santiago capítulo 5 dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá. Y si Satanás huye, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Quédese quieto, porque algunos se van detrás reprendiendo, ¿no? Reprenden aquí y reprenden allá. Y Satanás es corriendo con el rabo entre las piernas y uno detrás cuando Dios dice, quédese quieto y resistan. Nadie lo mandó a que vayan, eso ya lo hice yo. Colosenses 2 lo dice. Entonces nosotros entendiendo esto vamos a poder salir y enfrentarnos al que sea, hermano. Sí, eso sí, pueden venir, si Dios lo permite, dolor puede venir, obviamente vendrá rechazo, de pronto violencia, no sabemos, pero hermanos, vamos en el nombre del Señor, a hacer la labor, lo vamos a hacer. Entonces, en la cruz, o sea, cuando estamos en el nombre del Señor, Satanás va a perder todo, ya no la tiene obviamente, pero obviamente cuando hablamos en el nombre del jefe, del Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿y quiénes somos nosotros, hermanos? Dice también la palabra que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, cuando significa que somos coherederos. Recuerden el concepto,
en la ley romana, en la ley judía, usted podía desheredar un hijo. Si el hijo era lo cabeza loca y usted no servía, lo desheredaba, le quitaba la heredad, listo, fuera. En la ley romana no, porque si usted, por ejemplo, al hijo también le podía hacer lo mismo, obviamente, pero si usted adoptaba a alguien en la ley romana, no lo podía desheredar. Si el que lo adoptó, que le dio su nombre, moría, todo eran iguales condiciones. Por eso nuestras leyes se basan en el Código Romano, y eso existe hoy en la ley colombiana, aunque no se cumpla muchas veces. Entonces, hermanos míos, como hijos de Dios, herederos somos porque fuimos adoptados y tenemos la herencia de Cristo. ¿Qué significa la herencia de Cristo? Que podemos actuar perfectamente, no en la igualdad, no nos vamos nunca a igualdad al Señor, me ha faltado, pero tenemos las cosas que Él tiene, autoridad y poder, pero en su nombre. Siempre recalco porque eso es claro, porque si lo hacemos de manera diferente, de manera distinta, puede haber un peligro. Hay que hacer las cosas de acuerdo a los términos de Dios, ¿verdad? Hay que hacerlo de acuerdo a las condiciones de Dios. ¿Dónde están las condiciones de Dios? En la Biblia. Y vamos a la Biblia. Si algunos hermanitos de ustedes aún al día de hoy tiene dudas en la palabra sobre cómo funcionamos o lo que hacemos, por favor, vengan y nos sentamos. No hay temor. Yo nunca he tenido temor de sentarme con uno de ustedes, abrir la palabra y en oración llegar a entender lo que usted ahora no ha entendido o de pronto no quiere aceptar en su corazón para obediencia. Por eso los líderes tenemos que ser muy, en este caso, muy estrictos, muy directos, porque ustedes, hermanos, pues en realidad no es por ser canzones, ¿no? Ya llegó el pastor otra vez, ¿no? Como aquel que llega una sorpresa y apagan el televisor y el que, por ahí había un chiste que contaban que el que iba fumando se guardaba el cigarrillo en el bolsillo, ahí encendido porque llegó el pastor, y que sí, ponga todo eso, haciendo todas esas niñaques para, hermano, no es por dañar, no es por es porque, ¿saben qué? La palabra de Dios dice que yo tengo que dar cuenta por ustedes, y si yo no los cuido a ustedes, hermanos, Carlos es el que va a chupar. Perdonen la expresión chupar, disculpen. Es el que va a sufrir el castigo del Señor. Y así es, yo no pedí estar acá, hermanos. Listo, no pedimos estar acá, obviamente nadie pide estar donde Dios lo pone, pero es el lugar donde Dios quiso poner y lo queremos hacer bien. Lo hemos hecho con errores y ahí vamos mejorando, pero es por amor a ustedes, hermanos, por amor primeramente al Señor. Entonces el Señor derrotó en la cruz a Satanás. Esa victoria es dada a nosotros, hermanos. Pablo ora en Efesios 1:17, en estos 5 minutos vamos a Efesios, que tiene que ver con esto, porque hay que entender, porque Pablo decía, tengo que comparar la historia de Marcos con Efesios, porque Efesios es la imagen de la iglesia perfecta. ¿Cómo debemos nosotros ser como Éfeso? ¿Dónde está Éfeso? Éfeso desapareció. ¿Por qué? Porque tal vez no hizo caso. Igual hay iglesias buenas que caen por desobediencia. ¿Saben lo que dice el Señor en Apocalipsis? Si no hacen caso, yo vendré y quitaré su candelabro, su candelero. Y los candeleros simbolizan a la iglesia. Santa María tiene un candelero en la presencia de Dios, hermanos. Y de pronto si no funcionamos, el Señor hace y apaga el candelero y esta iglesia se muere. Y este edificio, vaya, que lo coge el que quiera. No pasa nada, no nos aferramos a lo humano. Pero igual, hermanos, no dejemos que nuestra lámpara se apague por la ignorancia y por la desobediencia. Efesios 1:17. Efesios perdió porque falló en algo muy sencillo. ¿Cuál fue la falla de los de Éfeso? ¿Por qué Éfeso en cierta manera se apagó? Se fue languideciendo. Tengo contra ti una sola cosa. Dejaste tu primer amor, hermanos. Tan sencillo, y con eso la iglesia se murió. Tal vez funcionó ya como un efecto. Por ejemplo, nosotros tenemos un efecto en la economía positiva hasta abril. Ya pasó, según la norma de los economistas, porque venimos del gobierno anterior, que Dios bendiga a nuestro antiguo presidente, con un empuje económico hacia arriba, con los dejan un crecimiento de más del 3.5%, pero vamos con un crecimiento hacia arriba del impulso que venimos, pero a partir de abril, mayo empieza hacia abajo un decrecimiento negativo. Entonces, porque ya vamos de para atrás, porque el gobierno que está ahora no está haciendo nada para empujar la economía, antes todo va de para atrás. Entonces, hay un efecto, hermano. Siempre va a haber una razón de hacia arriba y hacia abajo. Hermanos, tenemos que encontrar cuál es nuestro motor, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo, ¿no?
No que tengamos un crecimiento negativo. No estamos ahorita bien, pero en 2 meses vamos a empezar que nos dormimos y nos quedamos bien, nos acomodamos, como ha pasado, y empezamos. Y que claro, hay buenos miembros. Mira, ahí ya quité alguna fotico porque nuestra amada Silvi va a venir en estos días a montar las nuevas fotos. Van a entrar 5 fotos más, quitamos 3 más. Y bueno, ahí vamos armando, pero la idea, hermanos, es llenar esa pared, como por un ejemplo, llenarlo de todos los que el Señor traiga para amar, para edificar, que todos los que el Señor traiga para bendecir, las familias completas, hermanos. Hay que orar por todas las familias en las luchas, que los varones y las varonas, valga la expresión porque el Señor lo usó también, de la congregación, que están en sus luchas personales, que están en sufrimiento personal, que están en necesidades personales. Tenemos que estar atentos, hermanos, en nuestra tarea, no fallemos en esto, porque si fallamos, el Señor puede apagar nuestra lámpara. ¿Por qué qué? Porque dejaremos morir nuestro primer amor. Efesios, para terminar, y ahí detenemos, hermano, porque Pablo ora en Efesios capítulo 1, versículo 17, él dice en versos 15 de Efesios 1, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, es importante que estemos orando los unos para los otros, ¿cierto? Pero Pablo pedía 3 cosas. Dice, para que el Dios de el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Primero, nos estamos orando para que nos dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, perdón. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es, hermanos, sumerjámonos en la palabra. Este es el pozo sin fondo, ¿verdad? Que necesitamos. A veces nos refugiamos en cisternas rotas, en cosas que no valen, y siempre andamos sufriendo y secos. Pero si vamos a la fuente inagotable que es la Escritura, hermanos, vamos en verdad, dice a recibir de Dios, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, que ya lo tenemos, y de revelación al conocimiento. ¿Y qué más va a hacer el Señor? Alumbra los ojos de vuestro entendimiento. Yo me he dado cuenta últimamente que ya mis ojitos ya están más débiles. Tengo gafas estas tienen 1 año, pero ya van a necesitar una revisión, porque hay veces cuando la penumbra no está así muy buena, pierdo visión, ¿cierto? No veo tan nítido. Yo necesito a veces, por eso mi pobre esposa, por ahorrarme el servicio de la luz, ella me cuida mucho en los pagos de luz aquí en Caro, ella anda pagando luces y yo ando detrás. Es chistoso, ella paga y yo detrás y prendo, ella para el otro cuarto y yo atrás y prendo, porque yo necesito luz para ver. Cuando estoy estudiando, necesito bastante luz, pero hablo de la luz de la palabra, ¿no? La luz de vuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? La otra razón, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza, ¿no? A la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y qué otra cosa? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y en la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces Pablo pedía 3 cosas: sabiduría espiritual, percepción o entendimiento, ¿verdad? Inteligencia se llama eso en la Biblia, en versos 17 y 18 de Efesios 1. Voy a leer Efesios 1:17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre, nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para entender la esperanza, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos, que debemos entender? ¿Cuál es nuestra esperanza? La gloria, hermanos. Por eso las iglesias no funcionan, porque su esperanza está puesta en lo terrenal. Por eso la vida de nosotros, muchos, me incluye ahí, a veces no ha arrancado, porque estamos solo mirando horizontalmente, solo lo que el mundo ofrece, ¿no? ¿Verdad? El Señor me dio por la cirugía 10 días lo voy a reconocer, lo menciono como ilustración, obviamente, hermano, me dieron 7 días de incapacidad, y yo honestamente, y lo dije porque en verdad me sentí súper bien, yo no había razón de quedarme ya tanto tiempo, y yo salí a trabajar ahí con la costurita y todo, me fue bien, estoy tan contento con el Señor por eso, pero ¿sabe qué ven detrás? Y lo confieso, ahí fallé. Yo digo molestando, ¿no? Pues yo soy del Señor y yo creo en la provisión de Dios, pero las culebras no, y los bancos no, y mis deudas no, y ellos me llaman, don Carlos, ya le cumplió, de no, hay que salir,
Aprovecho para dar gracias a los hermanos, muchos de ustedes están acá, que de una manera presencial o no presencial, o sea, por más personal, cubrieron, nos ayudaron, nos sustentaron a nosotros. Dios les bendiga, esperamos de alguna manera devolver en cierta forma esa bendición cuando ustedes también estén en una situación igual. Aquellos que nos cuidaron, Dios les bendiga. A los hermanos que también ofrendaron, Dios les bendiga. Pero debemos entender que nuestra esperanza ahora está en la gloria, ¿no? ¿Y qué decimos de esto? Colosenses 1:27, ya terminando, hermanos, perdonen porque son tres cosas que debemos entender. Dice en Colosenses 1:27 que tiene, saben que los de Efesios tenían una iglesia hermana, ¿no? Que era la iglesia en Colosas. Entonces muchos de los conceptos de Colosa se repiten en Efesios, aunque los problemas de los de Colosa eran diferentes a los de Éfeso, ¿no? Entonces, pero eran dos iglesias muy similares, porque todas las iglesias deben ser igual. Y Colosenses 1:27 dice en la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, porque eso lo dice Pablo ahorita, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, una esperanza es la gloria que nos espera. Otra esperanza es Cristo en nosotros. Y ese Cristo en nosotros, hermanos, se muestra. Él necesita salir por algún lado, digámoslo así. Y eso tiene que ver, dice, con el versículo 28. Pues él quería, leo en la traducción viviente, él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y si el secreto es, Cristo vive en ustedes, ese es el mayor secreto. Eso les da la seguridad de que participan de su gloria. Y con el verso 28, porque tiene que ver, ya termino ahí, lo repito, para no se me incomoden, hermano, es para el Señor la gloria siempre estos estudios. Lo que dice en Efesios es entender tres cosas, ¿no? Primeramente, que el Señor nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, alumbre. Segundo, que sepamos cuál es la esperanza que tenemos Cristo en nosotros. Y tercero, dice entender, dice, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Saben una cosa? Hoy día están por ahí en cine ya saliendo lo de Marvel, el universo Marvel, y bueno, todos los que tienen esa franquicia salen historias de superhéroes, ¿no? Yo no voy a hablar como hablan otras iglesias, pero yo hablo de que nosotros en verdad hay un superpoder, hermano. Pablo lo dice. Colosenses, nosotros somos los verdaderos superhéroes en cierta manera. Pero Pablo dice, pide en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor. Eso tiene que ver con Efesios 2:8-9. A la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima en todo. Sean gobernantes, o autoridades, o poderes, o dominios, o cualquier cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Lo dice en la Nueva Traducción Viviente, me gustó eso, beneficio. Entonces, todo lo que Cristo, lo que tenemos, el Señor nos lo da, o todo lo que tiene Cristo, Cristo nos lo da a la iglesia para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Perdón, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, dice en la Reina Valera, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual es el verso último, que es el que quiero resaltar por la historia, por el contexto de Lucas, de Marcos también, para lo cual también trabajo. O sea, Pablo trabajaba, ¿no? Para la cual trabajo, luchando según la potencia de él. La vida en Cristo se vive en el Espíritu, no en la carne. Dice, en el cual actúa poderosamente. Eso lo dice en Efesios, ¿no? Para que entendáis cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está, hermano. Es que no hemos explotado ese gran poder y la única manera de liberarlo en cierta forma es a través de la función de iglesia. Individualmente también, obviamente, pero a función de iglesia vamos a explotar. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo cual hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro
de mí. Y vamos a dejar acá, hermano, porque esto tiene que ver con el próximo tema. Lo he decidido continuar para no perderle el hilito de lo que vamos antes de entrar al otro bloque de asuntos de la iglesia local, lo que significa ser un cuerpo. Pero entendiendo esto, vamos a entender el poder en el nombre del Señor. Debemos resistir a Satanás. Él huirá, no tiene autoridad, ya la perdió. Si usted no se le entrega, él no la puede tomar. Pues esa autoridad es del Señor, un poder que actúa ya en nosotros, que llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Satanás ya fue derrotado y esa derrota es declarada en el nombre del Señor. Por eso él cortó, él rompió toda atadura atrás, ¿no? Esas maldiciones que vienen, eso no es, para un hijo en Cristo, nueva criatura es, ahí cortó todo y comienza de nuevo. Entonces, si usted tiene problemas con muchas cosas, no vamos a mencionarlas, bueno, vendrá el momento de hablarlas, pero el Señor ya cortó eso, amados. Ya, somos libres, entendamos eso. Y vamos a ir de acuerdo a esa identidad, a esa posición y a esa condición en Cristo que en su totalidad se llama libertad. Entonces, hermanos, vamos a dejar ahí, para la gloria de nuestro Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, amado Señor, gracias te doy nuevamente por todo lo que nos has entregado, Señor, como tus hijos en verdad. Todo lo que has entregado a tu pueblo, Señor, a tu pueblo, la iglesia. Ese poder, Señor, que se muestra, ese poder que actúa a través de nosotros, Señor, que se llama ese Espíritu Santo que ha sido entregado como las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de tu gloria, dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, 14. Señor amado, gracias por tu iglesia, por una iglesia imperfecta, Señor, débil, pero que tú estás preparando para ser pura y sin mancha, para que cuando en tu venida, Señor, no nos alejemos de ti avergonzados. Señor, a los que estuvieron en esta noche aquí presentes, Señor, en Zoom, más los que estuvieron acá reunidos, Señor, presencialmente, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús por cada uno de ellos, aquí y allá, Señor, para que en la unidad del cuerpo podamos en realidad servir a tu santo nombre. Te lo pido, Señor, para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.